Muy buenos días, colegas. Les saluda el licenciado Joshua Barbosa una vez más, continuando con una serie de conferencias respecto al proceso del cuidado enfermero. Esta conferencia está dirigida para las personas que estudian la acreditación internacional para docentes en metodología singular, las personas que estudian también el curso en proceso del cuidado enfermero y metodología singular, y además para mis alumnos del Instituto Tomás Garrigue Masaryk, quienes están estudiando conmigo todo el proceso del cuidado enfermero, metodología singular, teoría del universo nodal del ser y metodología del cuidado. Bien, el tema de hoy va a ser la clasificación de resultados de enfermería. Es una conferencia que va a tener varias partes, ya que no es fácil poder tomarlo en una sola clase, como muchas conferencias también anteriores, no mías, sino de otras colegas, que también hablan sobre la clasificación de resultados de enfermería, ¿no? Tratar de resumirlo es bastante complicado, no por la metodología, que es difícil, ¿no? Sino porque hay personas nuevas que aún desconocen el criterio de los manejos de la clasificación de resultados de enfermería NOC. Bien, vamos a empezar. Les decía en la conferencia pasada, ustedes van a poder ver la conferencia abajo, en la conferencia sobre los efectos deseables, ¿no? Basándonos en la clasificación de resultados de enfermería, y cómo es que a través de la metodología singular se va a caracterizar los resultados enfermeros, ¿no? Es decir, los resultados esperados. Bien, esta vez quiero hacer una pequeña introducción y una pequeña retroalimentación respecto a la conferencia anterior. Bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando yo formo momentos, les decía en la conferencia, cuando yo formo momentos, los momentos sucesivos son los momentos que yo, con mi forma de percibir la realidad y de representármela, voy a formar. Es decir, está en función siempre de mi capacidad de percibir. El momento simultáneo es el momento que comparto con la persona, en este caso la persona que es cuidada, que también comparte la representación que tiene de mí y la representación tras la percepción de percibir, valga la redundancia, que está siendo cuidada, ¿no? Toda persona tiene una percepción y por lo tanto una representación en función de todas las cosas que suceden externas a él o a ella. Bien, entonces los momentos sucesivos, en primer momento, es el momento de valoración. Les decía que la valoración no solamente es la mera recolección de datos, sino es la representación de situaciones, de momentos en función de mi propia capacidad de percibir, que van a poder formar momentos, es decir, fenómenos. El momento siguiente, que es el momento diagnóstico, lo denomino como momento simultáneo, ya que intento reconocer de que es imprescindible la presencia de la persona para conmigo y que comparta, más que sus respuestas, los fenómenos que van a caracterizar los momentos que se vive. No únicamente las respuestas, es decir, me duele, porque eso lo vamos a llevar a generalizar a juicios como signos o síntomas, ¿no? Nosotros no cuidamos los signos y síntomas, nosotros vamos a trabajar con los fenómenos sobre aquellos que son conceptos, pero como fenómenos y en momentos, en fracciones de tiempo con la paciente, con el paciente. No vamos a trabajar respuestas únicamente, ¿no? Por eso es que yo pensaba siempre, decía, pero juicio clínico de respuestas humanas, pero las respuestas son datos, se pueden traducir a datos cuando me conviene traducirlos a datos o a conceptos. Pero cuando llevo a fenómenos, la forma fenomenológica de trabajar los comportamientos humanos es totalmente diferente, totalmente caótico. Y no necesito y tampoco demando de mucho tiempo para hacerlo, porque eso está en mi conciencia, en mi intención y en mi disponibilidad de poder trabajar esos tipos de fenómenos o momentos en fracciones de tiempo determinados. Bien, entonces le decía momento sucesivo, momento mío, momento simultáneo, que es el momento compartido, y finalmente el momento trascendente. Esos tres momentos me van a poder llevar a caracterizar la planificación de actividades de enfermería que voy a realizar en función de los efectos deseables, que lo mencioné, lo encuentro siempre en mi momento trascendente. Los efectos deseables son representaciones, realidades percibidas que están en función también de mi capacidad de percepción, pero también están en función de la relación que tenga y además de todo el impacto que esa relación causó en mí como enfermero, porque soy yo quien aplica la clasificación, ¿no? Y es el paciente quien recibe. Eso no significa que únicamente el paciente sea un ser pasivo, es decir, un ser que solamente receptúe el cuidado. No solamente es eso. Pero bueno, les decía de que, bueno,
llegábamos a un momento simultáneo, un momento compartido en donde nosotros representábamos momentos externos a mí y el paciente también representaba momentos externos a él, y esos momentos se compartían, esos momentos se corroboraban y se reafirmaban. Esa reafirmación, por así decirlo, es el momento trascendente. Del momento trascendente, gracias a él vamos a poder obtener nosotros y representarnos también efectos deseables. Los efectos deseables van a incluirse siempre en los resultados esperados. Bien, vamos a empezar entonces a estudiar un resultado esperado. ¿Qué es un resultado de enfermería? Son criterios estandarizados que permiten representar, es decir, formarme, desear, y les mencioné los efectos deseables, y evaluar, es decir, al final, ¿no? Retroalimentar cambios en el estado del paciente después de la intervención. Los resultados en enfermería no están únicamente en función de lo que pueda representarme, sino también de lo que pueda desear y de lo que pueda evaluar. Es por eso que yo tengo que actuar sobre ellos. Cuando yo me planteo un resultado, yo voy a plantearme luego una intervención para evaluar el resultado, porque se supone que yo tengo un efecto deseable. El efecto deseable que yo quiero está en función de lo que haya compartido con la persona, siempre y cuando la persona también esté de acuerdo y conozca, perciba, represente, se forme lo que yo estoy conociendo o estoy representando o estoy formando de ella. De tal manera que yo pueda retroalimentar y pueda disipar la incertidumbre de cuando yo formé mi propio momento respecto a la persona que estoy cuidando. Entonces los efectos deseables en enfermería van a ser funcionables siempre y cuando no sean secuenciales. Es decir, yo sé que me va a seguir esto, entonces voy a trabajar solamente con esto. No. Lo que intentan resultados esperados no es delimitar, sino es abstraer los conceptos para poder llevar a generalizaciones más empíricas, no de una manera praxista, es decir, de una manera que, muy bien, esto más esto es esto, esto más esto es esto. No, yo no puedo llegar a resultados numéricos en enfermería respecto al cuidado humano, no puedo llegar a resultados numéricos. Después vamos a hablar sobre esos resultados numéricos. Lo que yo debo de entender es de que tras mi momento que yo me formo con la persona, yo voy a poder abstraer efectos deseables que van a ser traducidos siempre como una representación en función de efectos deseables, es decir, en función de momentos que yo quiero lograr compartir nuevamente con la persona para poder satisfacerla. Más no recuperar el estado anterior, porque yo no recupero estados anteriores, y eso les he mencionado y lo mencionaré siempre. Y muchos me dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué no recuperas estados anteriores? No se puede recuperar estados anteriores porque cuando yo estoy en un estado, proceso de salud o enfermedad, y llego nuevamente a recuperar la salud o la enfermedad, para la redundancia, nadie creo que quiera recuperar la enfermedad, pero cuando yo llego a diferentes fases del proceso de salud o enfermedad, nunca llego al mismo momento. Cuando yo estoy enfermo y alguien actúa por mí, como una enfermera, cuando yo soy paciente, el cuidado que me brinda la enfermera, sumado a los principios de su cuidado, sumado al principio de autocuidado y sumados a los principios de promoción de la salud, van a hacer que cambie mi perspectiva de vida. Ya no volveré al estado anterior si me vuelvo a enfermar. Quizás sea peor o quizás sea diferente o menor, pero va a ser totalmente diferente. No va a ser el mismo estado en cuando yo conocí a la persona, porque se asume que los momentos que viví van a trascender y van a cambiar totalmente la estructura de vida, ¿no? Es decir, las fracciones del momento que ellos supuestamente debieron vivir van a cambiar, van a verse alterados por la influencia externa de otro ser. En este caso nosotros como enfermeros somos ese ser externo al paciente que va a influir en todos los momentos de su vida, y eso va a ser cambiante, siempre y cuando el cuidado sea efectivo, ¿no? Porque si yo voy solamente a poner el medicamento, a ponerle su vacunita, a ponerle su inyectable, a ponerle su curita y a vendarlo, pues esos no son cuidados trascendentes nada más, ¿no? Bueno, son significables, pero siempre son trascendentes, ¿no? Bien. La clasificación actual cuenta con 7 dominios. 31 clases y 385 resultados. Los resultados esperados NOC se clasifican taxonómicamente en dominios, clases y etiquetas. Indicadores también, ¿no? Y luego vamos a ver todos los componentes de un resultado esperado. Los dominios son clasificaciones mayores, clasificaciones generales, que están aquí con letras,
tenemos de la A a la Z en mayúsculas y luego de la A a la E en minúsculas. Tenemos 31 clases, 31 clases y 385 resultados. Estos dominios, clases y resultados están codificados, es decir, están siendo... aquí me equivoqué, disculpen. Los dominios están clasificados por números romanos. Bien, disculpen la equivocación. Los dominios están numerados en romanos, del 1 al 7, en romanos. Las clases están nombradas o numeradas o digitadas en letras, de la A a la Z en mayúsculas, eso sí es válido, y luego de la A a la E en minúsculas. Y finalmente los 385 resultados están clasificados por números, luego lo vamos a ver aquí. El nombre de etiqueta y que tiene números, ¿no? Estos números son dígitos de 4 dígitos, es decir, de aproximadamente 30 bits de información. Y esta clasificación numérica o alfanumérica está dada únicamente para los sistemas informáticos. Es por eso que no deben confundirse, porque los códigos han sido procesados, porque en Estados Unidos se maneja mucho los sistemas o la digitación, ¿no? El sistema informático de los registros clínicos. Y en la computadora no te va a procesar solamente palabras, ¿no? La palabra no puede procesar. Ya tiene por la tilde, puede tener por las comas, etc. No lo va a procesar. Lo que va a procesar son códigos, y los códigos van a ser establecidos de esta manera, ¿no? E inclusive los resultados con los 4 códigos que tiene ya se conoce los dominios y las clases a las cuales pertenecen. ¿Ven? Eso lo vamos a ver más adelante en la próxima conferencia. Esta conferencia se va a tratar de todos los componentes de los resultados esperados. Bien, les decía entonces que la última clasificación tiene 7 dominios, 31 clases y 385 resultados. Y les decía entonces también de que la clasificación tiene como taxonomía, es decir, como sistema de clasificación a los dominios que son conceptos generales que van a poder delimitar ciertas características de fenómenos. Las clases que van a incluirse dentro de los dominios, que deberían de ser fracciones de los momentos generales, y finalmente los resultados, que ya son las delimitaciones, que también son representaciones, ¿no? Ya no son representaciones a priori, sino serían a posteriori, productos de investigaciones, y tienen una clasificación taxonómica y se van a agrupar conforme están siendo seriados por sus clases y por sus dominios. Es decir, el dominio abarca una clase y una clase abarca cierta cantidad de etiquetas, ¿no? Por lo tanto, si yo ubico una etiqueta, voy a poder ubicar automáticamente su clase y el dominio a la cual pertenece. Eso significa. Bien, vamos a estudiar entonces los componentes de un resultado esperado. El primero es el nombre o la etiqueta. Este nombre o etiqueta describe en forma concisa el resultado. Va a permitirnos delimitar ciertos criterios como conceptos respecto a una etiqueta. Bien, cada resultado como representación de un fenómeno necesita abstraerse como concepto para delimitar el impacto del efecto deseable. El concepto, sin embargo, es un concepto a priori si el fenómeno del momento trascendente no es significante. Bien. Menciono, cada resultado es una representación de un fenómeno y necesita abstraerse como concepto para delimitar el impacto del efecto deseable. Bien, cuando yo voy a delimitar el concepto, yo no voy a aislar nada. Se puede prestar para eso, se puede prestar a que el concepto aísle el momento. Bueno, ahora, el concepto, en este caso la etiqueta, aislaría todos los efectos deseables como momentos trascendentes, sus simultáneos sucesivos. Lo va a poder aislar siempre y cuando yo tenga primero una etiqueta y lo lleve a momentos diferentes. ¿Qué quiero decir? De que yo no puedo guiarme de la etiqueta para crear o para generar un momento, en este caso con la persona, no. Sino es que a partir del momento yo voy a llegar a traspolar a un nombre o una etiqueta diagnóstica, a una etiqueta, disculpen, del resultado esperado. No al contrario, porque si yo lo hago al contrario,
Es en ese momento en donde yo empiezo a errar y empiezo a aislar ciertas respuestas, ciertos datos, ciertos fenómenos o ciertos momentos. Entonces yo no puedo representarme primero un concepto como nombre o etiqueta y llevar a partir de concepto o etiqueta a los momentos que se van a generar. Eso es imposible, porque yo ahí estaría aislando. ¿Dónde no permito el aislamiento de los fenómenos? Si yo establezco primero cuál es el momento que yo estoy representándome con la persona y lo voy a llevar al nombre o etiqueta. Entonces lo que me va a hacer la etiqueta es delimitar, más no aislar el fenómeno que yo me estoy representando. Toda etiqueta posee un código de 4 dígitos, son de 0 a 9. Y esto está para la decodificación computarizada según las recomendaciones de la National Library of Medicine, que es la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos. Estos datos, como resultados esperados, tienen 4 códigos, del 0 hasta el 9. Es decir, podemos encontrar 1, 2, 3, 4, bueno, etc. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el control de la ansiedad, autocontrol de la ansiedad. Si nosotros tenemos como diagnóstico ansiedad, o como momento situaciones ansiosas, por ejemplo, vamos a tener que dirigirnos hacia el autocontrol de la ansiedad. Eso es un resultado esperado, pero esto es una etiqueta. El nombre de la etiqueta sería autocontrol de la ansiedad. Autocontrol de la ansiedad. Y su código sería el 1402. El 1402 es el código que pertenece al resultado esperado autocontrol de la ansiedad. Por ejemplo, otro tipo de resultados es el conocimiento, manejo del asma. Conocimiento, manejo del asma. Y su código es el 1832. Bien. Aquí hay una peculiaridad, los 2 puntos. Cuando una etiqueta tiene 2 puntos, significa que tiene 2 cuerpos. La etiqueta principal, que sería el concepto primario, que me permite abstraer el momento principal como dato o como momento, y el manejo del asma, que es el concepto específico. ¿Ven? Tengo un concepto primario o concepto principal y un concepto específico, es decir, de especificación de este concepto primario. Hay ciertas etiquetas que solamente tienen un cuerpo, por ejemplo, autocontrol de la ansiedad. Si dijera autocontrol, ansiedad, significaría que tendríamos otros tipos de autocontroles, ¿no? Y los hay. Pero, sin embargo, se está considerando ciertas etiquetas como conceptos primarios que permiten una mejor abstracción y conceptos específicos que permiten delimitar más la etiqueta en función de los diagnósticos que yo obtuve. Acuérdense que yo no trato mucho con la palabra diagnóstico, yo me refiero más a momentos. Pero las personas que están siguiendo el método Ananda, el cual también vamos a enseñar, pueden ustedes denominar de los momentos a momentos como fenómenos, por ejemplo, en este caso, de autocontrol de la ansiedad y conocimiento manejo del asma. ¿Bien? Otro componente es la definición de nombre de etiqueta, es decir, cada resultado esperado tiene una definición que va a delimitar mucho más para especificar el momento. Ahora, por eso les decía, yo no voy a partir de un resultado y formar momentos. Yo voy a partir del momento y formar resultados, porque los resultados ya están. Yo no puedo pretender de que los resultados esperados me van a otorgar nuevas funciones, nuevas representaciones. No, las representaciones me otorgan los resultados y en función de eso seguiré trabajando. Si la representación se transformaré también entonces los resultados esperados. Bien, la definición, otro componente de los resultados esperados, menciona de que explica y delimita el significado del resultado. El significado del resultado, más no el significado del momento que nosotros estamos representándonos con la persona que es cuidada. El significado del resultado es únicamente me permite delimitar lo que yo estoy escogiendo como etiqueta del resultado. Por ejemplo, el 1, autocontrol de la ansiedad, código 1402, su
definición me dice, acciones personales para eliminar o reducir sentimientos de aprehensión, tensión o inquietud de una fuente no identificada. Eso es la definición que me va a permitir ver, muy bien, yo formé este momento y coincide la etiqueta y está coincidiendo su definición. Entonces, esta es la etiqueta más probable para poder trabajar un efecto deseable, porque se acopla a lo que yo deseo trabajar sobre el momento de la persona con la persona que está siendo cuidada. Bien, otro ejemplo es el conocimiento, manejo del asma, código 1832, y menciona: ese grado de conocimiento transmitido sobre el asma, su tratamiento y la prevención de complicaciones. Bien, entonces tenemos aquí las dos definiciones. Bien, ahora, ¿para qué nos ayudan además las definiciones? Las definiciones nos van a permitir abstraer los efectos deseables con los efectos que yo ya tengo. Los efectos deseables, es decir, que me formé por la representación de la realidad con la persona que es cuidada, y los efectos que yo ya tengo, los efectos que me están ofreciendo, es decir, me van a permitir abstraer. Si yo digo que tengo un problema de ansiedad con mi paciente, voy a, como momento, como diagnóstico de ansiedad, por ejemplo, mi resultado esperado sería autocontrol de la ansiedad. Y yo voy a pretender que la señora tenga acciones personales, porque ese es mi efecto deseable. Que la señora tenga, pero que tenga lo que me dice mi momento, lo que me dice mi etiqueta, que son acciones personales para eliminar o reducir sentimientos de aprehensión, tensión o inquietud de una fuente no identificada. Que tenga acciones personales. Es por eso que ustedes ven las definiciones de cada etiqueta va a estar compuesta por un sujeto predicado, que se supone que el sujeto es la persona sobre la que se va a actuar, o la persona que está actuando con otros resultados, para favorecerlos. Y vamos a ver verbos, vamos a ver adjetivos, vamos a ver, ¿no? ¿Bien? Es como una competencia, algo que tenga que desarrollar. Eso es lo que yo deseo. Lo que yo deseo es lo que tiene que pasar, ¿no? No necesariamente que tenga que hacerse, sino es que me va a poder ayudar en función de lo que estoy representándome de la persona que está siendo cuidada. Ahora, los efectos deseables me permitirán delimitar y aprobar o desaprobar las etiquetas que yo estoy eligiendo. En este caso, por ejemplo, conocimiento, manejo del asma. La persona tiene que tener un grado de conocimiento transmitido sobre el asma, su tratamiento y la prevención de complicaciones. Por ejemplo, si yo tengo un efecto deseable sobre la persona que desconoce el manejo de su problema de salud como asma, mi resultado como etiqueta será conocimiento, manejo del asma. Ahora, ¿pero qué es lo que deseo? Que tenga un grado de conocimiento transmitido sobre el asma, su tratamiento y la prevención de complicaciones. Es así como se plantea un resultado esperado, en función de mis efectos deseables, por los momentos que yo me formé, por las representaciones que yo tuve y por las cosas que yo compartí con la persona. ¿Bien? Vamos a continuar entonces con la siguiente parte de esta conferencia.